Mientras mi segundo diente delantero salía volando de mi boca, entendí que esa sería la última vez que él levantaría la mano contra mí. En la casa donde el uniforme era ley, aprendí que hasta los más poderosos pueden caer con un susurro en la noche. Buenos días, mis queridos. ¿Cómo están ustedes? Aquí es Carla Medina. Tengo 72 años y vivo en esta casita sencilla, pero llena de amor, en Cuernavaca, Morelos. Nací en Taxco, pero la vida me trajo aquí hace muchos años y aquí hice mi rinconcito en el mundo. Hoy en día, mi mayor placer es cuidar de mis plantitas. Tengo un jardín en el patio trasero que es mi pedacito de cielo en la tierra. Lavanda, romero, hierbabuena, albahaca, todo lo que es hierba medicinal y aromática, ustedes lo encuentran aquí. Preparo mis propios tés y remedios caseros, ¿saben? Aprendí con mi abuela y perfeccioné con los años. Los vecinos siempre aparecen pidiendo un tecito para el dolor de cabeza, una cataplasma para el reumatismo, una infusión para fortalecer. Comencé este jardín de hierbas después de mudarme aquí, cuando ya tenía mis 45 años. Fue un nuevo comienzo, ¿saben? Antes de eso, apenas tenía tiempo para mirar al cielo, mucho menos para cuidar plantas. La vida no siempre fue esta tranquilidad que tengo ahora. Planté cada retoño con mis propias manos, a veces llorando, a veces riendo, pero siempre creyendo que algo hermoso podía crecer, incluso después de tanta tormenta. Estoy sentada aquí en mi portal, en una mecedora que mi hijo me regaló. Desde aquí veo la calle, los niños jugando, la vida pasando más despacio que en las grandes ciudades. El viento trae el olor a tierra mojada. Llovió tempranito y se mezcla con el aroma de las quesadillas que acabo de sacar del comal para la merienda. Antes de continuar mi historia, quería hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo. Cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito o ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Por la mañanita con el café? ¿Después de la comida o ya de noche? Yo siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son ustedes y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Saben, hoy quiero contarles una historia que guardé por muchos años. Es sobre cómo aprendí que la fuerza no está en los músculos, ni en los rangos, ni en los gritos. La verdadera fuerza está en el coraje de cambiar lo que parece imposible de ser cambiado. Es sobre una niña que creció sin padre, pero que acabó conociendo otro tipo de hombre. Un hombre que vestía uniforme y traía sombras dentro de casa. Les voy a contar cómo fue vivir bajo aquel techo y cómo, incluso en las situaciones más oscuras, siempre existe una salida cuando uno decide que merece algo mejor. Nací en Taxco, un pueblito del estado de Guerrero, en una casa sencilla de adobe con techo alto y un patio lleno de árboles frutales. Mi madre Guadalupe, le decíamos Doña Lupe, era una mujer hermosa, de cabello largo y ojos verdes, que trabajaba como costurera para mantener la casa. Mi hermano, Armando, era 2 años mayor que yo, un niño callado que pasaba la mayor parte del tiempo leyendo historietas y escuchando la radio. Crecí sin conocer a mi padre. Se fue antes incluso de que yo naciera, dejando a mi madre con un embarazo de 8 meses y un niño de 2 años para criar sola. Mamá contaba que su nombre era Eugenio, un hombre de buena labia y poca responsabilidad. Tenía el don de la palabra y de las mentiras, decía ella. En las pocas veces que hablaba de él, contaba que era el tipo de hombre que solo aparecía para pedir dinero prestado y buscar compañía femenina. Un día, simplemente, no volvió más. Nuestra casa quedaba en la calle de las Bugambilias, número 23. Era pequeña, pero acogedora. Tenía 2 cuartos, uno para mi madre y otro que compartía con mi hermano, una sala que también servía de lugar de trabajo para mamá, cocina con fogón de leña y un baño afuera. El piso era de tierra apisonada, pero mamá lo mantenía siempre limpio, echando agua para asentar el polvo. En el patio teníamos un árbol de mango, uno de guayaba y algunas gallinas que nos daban huevos frescos cada mañana. La vida era sencilla, pero tenía su rutina.
Nos despertábamos con el canto del gallo alrededor de las 5 de la mañana. Mamá ya estaba de pie, encendiendo el fogón para hacer el café y las tortillas que comíamos en el desayuno. Después de comer, Armando y yo íbamos a la escuela del pueblo, que quedaba a unos 20 minutos caminando. En el camino, jugábamos a contar carretas y camiones que pasaban. Quien viera más ganaba el derecho de elegir el primer juego al volver de la escuela. En la escuela, yo era buena alumna, principalmente en español. Mi hermano tenía más dificultad, pero se destacaba en matemáticas. A la hora del recreo, yo jugaba a la ronda, al avión y a saltar la cuerda con mis amigas, Zulema y Dolores. Armando generalmente se quedaba solo, observando a los otros niños jugar fútbol con una pelota de trapo. Nunca fue muy de mezclarse. Volvíamos a casa a la hora de la comida. Mamá paraba la costura para servirnos arroz, frijoles y, cuando alcanzaba, alguna verdura de la huerta o un pedazo de carne. Después, mientras ella volvía a trabajar en la máquina de coser Singer que hacía aquel ruido característico, tec, 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 nosotros hacíamos las tareas y ayudábamos en los quehaceres domésticos. Me gustaba limpiar el patio y dar comida a las gallinas. Armando ayudaba a lavar los platos y a buscar leña para el fogón. Al final de la tarde, cuando el sol ya estaba más fresco, era hora de jugar. Yo salía a la calle y encontraba a los niños del vecindario. Jugábamos a las escondidas, al atraes y mi favorito, a los matatenas. Aquel juego con piedritas que uno lanza hacia arriba y tiene que atrapar antes de que caigan. Armando casi nunca se unía a nosotros. Prefería quedarse en casa, en nuestro cuarto, armando y desarmando cosas viejas que encontraba por el patio. Los domingos íbamos a la iglesita de la plaza central, toda blanquita con una torre que se destacaba en el cielo azul de Taxco. Después de la misa, mamá compraba un pedazo de piloncillo para compartir, nuestra golosina de la semana. Era también ese día que visitábamos el centro del pueblo, con su plaza arbolada, kiosco y algunas tiendas que solo podíamos admirar por las vitrinas. Fue así hasta mis 9 años. Fue cuando las cosas comenzaron a cambiar. Recuerdo bien el día en que mamá llegó a casa con un brillo diferente en los ojos. «Conocí a un hombre bueno», dijo, arreglándose el cabello en el espejo quebrado de la sala. «Un hombre respetado en el pueblo. El capitán Augusto de la Policía Federal. Quiere conocerlos». El capitán Augusto comenzó a frecuentar nuestra casa los domingos. Venía siempre después de la misa, bien arreglado, con un uniforme impecable, lleno de botones dorados. Traía dulces para mí y para Armando y flores para mamá. Hablaba poco, pero cuando abría la boca, todos quedábamos en silencio para escuchar. Contaba historias de la policía, de delincuentes que había capturado, de cómo mantenía el orden en el pueblo. Armando lo miraba fascinado. Yo, confieso, sentí un escalofrío en la barriga cuando llegaba. No era miedo todavía. Era más una incomodidad, como si algo me avisara que aquellos ojos duros escondían secretos. 6 meses después, mamá nos llamó para una conversación. El capitán Augusto me pidió matrimonio, dijo, con las mejillas sonrojadas como hacía mucho no veíamos. Vamos a mudarnos a su casa. Es más grande, más bonita. Ustedes tendrán cuartos separados. No tendré que coser tanto. Irán a una escuela mejor. Armando sonrió animado con la idea. Yo intenté sonreír también, pero algo dentro de mí parecía pesado como plomo. En una semana, empacamos nuestras pocas cosas y nos mudamos al otro lado del pueblo, a una casa de ladrillo con ventanas grandes, portal en el frente y un jardín bien cuidado. Era otro mundo, un mundo que pronto descubriríamos que tenía sus propias reglas, muy diferentes de las que conocíamos. La mudanza a la casa del capitán Augusto parecía un sueño al principio. Teníamos cuartos individuales con camas de verdad, ya no colchones en el suelo. La cocina tenía estufa de gas, refrigerador y una mesa grande, donde todos podíamos sentarnos juntos para las comidas. En el baño había agua caliente. Imaginen la alegría de tomar un baño calientito sin necesitar calentar agua en el fogón de leña. En las primeras semanas, el capitán era atento. Se levantaba temprano, vestía su uniforme impecable y antes de salir,
Besaba a mamá en la frente y nos deseaba un buen día a mí y a Armando. Llegaba para la cena puntualmente a las 7 de la noche, contaba algunas historias de su trabajo y después escuchaba la radio en la sala mientras mamá arreglaba la cocina. Fue poco a poco que las cosas comenzaron a cambiar, tan despacio que apenas nos dimos cuenta hasta que todo fue diferente. Primero fueron las pequeñas reglas. Mujer de policía tiene que mantener la casa impecable, le decía a mamá. Niña, no puedes andar en shorts por la calle. No queda bien para la familia de un capitán. Determinó cuando pedí ir a jugar con las vecinas un día caluroso de enero. Pronto vinieron más reglas. Horarios rígidos para todo. Despertar, comer, estudiar, dormir. La mesa del comedor tenía lugares marcados, con el capitán siempre en la cabecera. Nadie podía comenzar a comer antes que él. Nadie podía hablar durante la comida, a menos que él preguntara algo. La radio, que antes era nuestra diversión, ahora solo podía ser encendida en horarios específicos y apenas para escuchar el noticiero. Yo tenía 11 años cuando percibí que nuestra casa se había transformado en un cuartel. Mamá, que antes cantaba mientras cosía, ahora andaba en silencio por la casa, siempre alerta, como si temiera hacer algo mal. Armando, por otro lado, parecía adaptarse bien a la nueva rutina. Admiraba al capitán, seguía sus órdenes sin cuestionar y hasta comenzó a imitar su manera de andar, con el pecho inflado y la barbilla erguida. «Un día seré como papá», me dijo una tarde mientras estábamos en el patio. El papá que mencionó me dio un escalofrío. Para mí, aquel hombre nunca sería mi padre. A los 12 años, comencé a percibir cómo la mirada del capitán cambiaba cuando mamá no obedecía inmediatamente una orden. Se volvía dura, fría, como si algo oscuro pasara por detrás de sus ojos. Enseguida venía aquella voz baja y controlada, que era peor que cualquier grito. «Guadalupe, ven acá». Y ellos iban al cuarto, de donde a veces venían sonidos que yo fingía no oír. Fue en esa misma época que tuve mi primera experiencia directa con la disciplina del capitán. Yo estaba encargada de lavar y planchar la ropa. Entre ellas estaba la camisa blanca del uniforme de gala que él usaría en una ceremonia importante. Al planchar la camisa, no percibí que la plancha estaba sucia y acabé dejando una mancha amarillenta en la manga. Intenté de todo para quitarla. Jabón en polvo, limón, hasta cloro. Nada funcionó. La tela quedó con una marca descolorida imposible de esconder. Cuando él llegó y vio la camisa, se hizo un silencio pesado en la casa. Mamá bajó los ojos. Armando fue rápidamente a su cuarto. Me quedé sola en la sala con el capitán, que sostenía la camisa manchada con las 2 manos, como si evaluara no solo la tela, sino toda mi existencia. ¿Tienes noción de lo que hiciste? Su voz era baja, pero cada palabra parecía una piedra. ¿Tienes noción de lo que significa esta camisa? Es el respeto, la autoridad, es lo que separa el orden del caos. Intenté explicar, pedir disculpas, decir que fue sin querer, pero las palabras murieron cuando vi sus ojos. Nunca olvidaré esa mirada. No era rabia, era algo más frío, más calculado. Lo que pasó después, prefiero no entrar en detalles. Digamos solamente que aprendí aquel día que la disciplina del capitán dejaba marcas, algunas visibles, otras no. Marcas que tardaban en sanar. Desde aquel día, la vida en la casa siguió un patrón. El capitán encontraba siempre algo que no estaba de acuerdo con sus expectativas. Un vaso fuera de lugar, una tarea incompleta, una respuesta que él consideraba atrevida. Y para cada falta había una consecuencia. Recuerdo una vez, cuando tenía 13 años, que tardé 5 minutos más de lo permitido volviendo de la escuela. «¿Dónde estabas?», preguntó parado en la puerta como una estatua de piedra. Expliqué que la profesora me había pedido ayudar a organizar la biblioteca. No sirvió. En esta casa seguimos horarios. Quien no sigue, aprende. La lección esa vez fue quedarme de rodillas en el patio bajo el sol del mediodía por 1 hora entera. Cuando finalmente pude levantarme, mis piernas estaban dormidas y la piel de las rodillas en carne viva.
Lo más doloroso, sin embargo, no eran los castigos físicos. Era ver cómo mamá se había transformado en una sombra silenciosa, siempre intentando anticipar los deseos del capitán para evitar su ira. Era ver cómo Armando, mi hermano, que antes compartía conmigo las alegrías y tristezas, ahora observaba mis castigos con una expresión extraña, casi satisfecha. Una tarde, después de un correctivo particularmente severo, por haber roto un plato mientras lavaba los trastes, fui a mi cuarto llorando bajito. Armando apareció en la puerta. «¿Por qué no aprendes de una vez?», dijo apoyado en el marco. «Papá solo quiere orden. Es simple». «Él no es mi padre», respondí entre sollozos. Armando se encogió de hombros. «Eres débil. Las mujeres son así. ¿No es lo que él dice? Necesitan mano firme». Miré a mi hermano y no reconocí al niño que jugaba conmigo en el patio de nuestra antigua casa. A los 15 años, él ya era un reflejo perfecto del capitán. La misma postura rígida, la misma mirada de superioridad, la misma creencia de que los hombres mandan y las mujeres obedecen. Los años fueron pasando y la situación solo empeoraba. A los 14 años no podía salir sola ni para ir a la escuela. Armando tenía que acompañarme y buscarme. A los 15, el capitán determinó que no necesitaba estudiar más allá de la secundaria. Las mujeres necesitan saber cocinar y cuidar de la casa. El resto es pérdida de tiempo, dijo cuando pedí continuar mis estudios. Fue en esa época que comencé a notar cómo otras chicas de mi edad vivían. Mis compañeras iban a fiestecitas, usaban ropa colorida, reían alto, conversaban con muchachos. Yo usaba apenas vestidos oscuros y recatados, andaba con los ojos bajos y no podía intercambiar más que 2 palabras con cualquier persona del sexo masculino. Había momentos en que el capitán parecía más calmado, casi gentil, traía regalos, elogiaba la comida de mamá, hasta permitía que escucháramos música en la radio. En esos momentos, mamá sonreía aliviada y me miraba como quien dice, «¿Ves? No es tan malo». Pero yo sabía que aquella calma era temporal. Bastaba un detalle fuera de lugar, una palabra mal colocada, y la tormenta volvía. Era como vivir en un campo minado, nunca sabiendo qué paso haría que todo explotara. A los 16 años, descubrí que tenía un talento para la costura, igual que mamá. Comencé a hacer pequeños arreglos en la ropa del capitán. Después pasé a ayudar a mamá con los encargos que ella todavía recibía, aunque mucho menos que antes. Coser me daba una sensación de control, de crear algo bonito en medio de tanta fealdad. Fue justamente ese talento el que me colocó en el centro de uno de los peores episodios. El capitán tenía un uniforme nuevo para una ceremonia de promoción. El pantalón necesitaba ajustes y él me ordenó que lo arreglara. Trabajé con todo cuidado, midiendo 2 veces antes de cortar, cosiendo con puntos pequeños y precisos. Pero cuando él se lo probó, el dobladillo estaba torcido, apenas 1 centímetro. Pero para el capitán era como si yo hubiera arruinado toda la ceremonia. «Lo hiciste a propósito», dijo con aquella calma que precedía a las peores tormentas. «¿Quieres humillarme frente a mis superiores?». Lo que siguió fue uno de los episodios más violentos que nuestra casa presenció. Sus palabras me golpeaban como latigazos. Inútil, tonta, incapaz. Después vinieron las manos, los puños, el cinturón. Mamá intentó intervenir y acabó recibiendo parte de la furia. Armando se quedó parado en la puerta del cuarto, asistiendo a todo con una expresión indescifrable. Aquella noche, acostada en la cama, con el cuerpo adolorido y la cara hinchada, me hice una promesa a mí misma. Aquello no podía continuar. De alguna forma, necesitaba encontrar una salida. Los meses que siguieron fueron los más sombríos de mi juventud. Después del incidente con el uniforme de la ceremonia, era como si una barrera hubiera sido rota. Lo que antes sucedía con algún intervalo de calma, ahora se volvió casi diario. La casa del capitán se convirtió en un campo de guerra, donde cada habitación guardaba memorias de batallas perdidas. A los 17 años ya había aprendido a anticipar las señales. El chirrido específico del portón cuando él llegaba,
El sonido de los zapatos militares en el piso, la manera como colocaba la gorra sobre la mesa de la entrada, cada detalle podía revelar qué tipo de noche tendríamos. Una gorra cuidadosamente posicionada significaba un día tranquilo en el cuartel. Lanzada de cualquier manera, presagiaba problemas. Mamá también desarrolló esa habilidad. Las dos nos comunicábamos con miradas. Un simple levantar de cejas de ella me avisaba para quedarme en mi cuarto, fuera del camino. Un gesto discreto me indicaba que la costa estaba libre para ir hasta la cocina o al baño sin ser notada. Tengo vergüenza de confesar, pero comencé a tener envidia de las personas enfermas. Cuando atrapaba un resfriado y quedaba en cama con fiebre, eran los únicos días en que el capitán me dejaba en paz. «No quiero agarrar esa porquería», decía, manteniendo distancia. Llegué a desear estar enferma, solo para tener algunos días de tregua. Lo peor no eran los castigos físicos, aunque dejaban marcas que algunas todavía cargo hoy. Lo peor era la constante humillación, el sentimiento de nunca ser suficiente, de ser inferior solo por haber nacido mujer. «Las mujeres son como reclutas», solía decir durante la cena, mirando de mí hacia mamá. «Solo aprenden con disciplina. La diferencia es que el recluta un día se vuelve soldado. Las mujeres siempre son reclutas». Armando, a los 19 años, ya no disimulaba su desprecio por nosotras dos. Repetía las frases del capitán, imitaba sus gestos y, lo que más me dolía, a veces se quedaba parado observando cuando el padrastro nos corregía, con un brillo extraño en los ojos. Aquel niño callado que compartía conmigo historietas y sueños en nuestra antigua casa había desaparecido completamente. Una noche, el capitán llegó más tarde de lo habitual. Por el olor, se notaba que había pasado por el bar antes de venir a casa. Esos eran los peores días. El alcohol no lo dejaba descontrolado, como sucede con muchos hombres. Al contrario, lo volvía más metódico, más calculador en sus correcciones. Aquella noche, la cena no estaba lista, porque él no había avisado que se retrasaría. Ese fue el detonante. Lo que siguió fue una sesión de gritos sobre respeto, jerarquía y el papel de una esposa. Mamá intentó explicar, pero cada palabra de ella parecía atizar aún más su furia. Yo estaba en la cocina intentando rápidamente preparar algo para calmar los ánimos cuando escuché el sonido. Aquel sonido seco que nunca olvidaré. Corrí a la sala y vi a mamá en el suelo, la mano en la cara, un hilo de sangre corriendo de la comisura de la boca. El capitán estaba de pie, ajustando el puño de la camisa, como si acabara de firmar un documento, no de agredir a su esposa. Algo dentro de mí explotó. Sin pensar me coloqué entre ellos. «¡Basta!», grité, temblando de la cabeza a los pies, pero más firme que nunca. «¡No la toque más!». El silencio que siguió fue ensordecedor. El capitán me miró como si estuviera viendo un animal salvaje que osara entrar en su casa bien arreglada. Después, lentamente, una sonrisa fría se formó en sus labios. «Vaya, vaya, la recluta cree que se volvió general». Lo que pasó después está grabado en mi memoria en flashes desconectados. Recuerdo el primer golpe que me hizo tambalear hacia atrás. Recuerdo a mamá gritando, implorando para que él parara. Recuerdo a Armando parado en la puerta, los ojos desorbitados, finalmente pareciendo percibir la monstruosidad que sucedía frente a él. Recuerdo sobre todo el momento en que caí y sentí algo caliente y metálico en la boca. En la caída, había golpeado mi cara en la esquina de la mesa. Cuando llevé la mano a los labios, mis dedos encontraron un espacio vacío donde antes había un diente. El dolor vino después, agudo, pulsante. El capitán paró, no por remordimiento, sino porque sangre en la sala significaba desorden, y el desorden era inaceptable en su casa. «Limpia esto», ordenó, como si yo simplemente hubiera derramado un vaso de agua. Después salió golpeando la puerta con fuerza suficiente para hacer que los vidrios de las ventanas temblaran. Mamá me ayudó a levantarme y me llevó al baño. Mientras limpiaba mi cara lastimada, lloraba silenciosamente. «¿Por qué hiciste eso, niña? Sabes que es peor cuando alguien lo enfrenta».
No aguantaba más verlo lastimándote, mamá, respondí, la voz distorsionada por el dolor y el espacio vacío en mi boca. Ella sacudió la cabeza. Él es el hombre de la casa, lo necesitamos. Aquellas palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe. Fue allí, mirando el rostro resignado de mi madre, que entendí. Ella nunca saldría de aquella situación. Había aceptado aquella vida como su destino. En los días siguientes, evité al capitán como quien evita una serpiente venenosa. Me quedaba en mi cuarto lo máximo posible. Salía apenas cuando tenía certeza de que él no estaba en casa. Hablaba lo mínimo necesario durante las comidas. El diente perdido dejó un espacio vacío en mi sonrisa, un recordatorio constante del precio de desafiar la autoridad. Fue en esa época que comencé a notar las armas. El capitán siempre tuvo armas en casa. Era policía, después de todo. La pistola de servicio quedaba guardada en un cajón cerrado con llave del cuarto de ellos. Pero había otra, un arma de reserva que él mantenía escondida entre los uniformes en el armario. Cierta tarde, mientras arreglaba su ropa, tarea que odiaba pero que estaba obligada a hacer, vi la culata de la pistola entre las camisas bien dobladas. Un escalofrío recorrió mi espina, no por miedo del arma en sí, sino por la idea repentina que atravesó mi mente como un relámpago. Aquella noche, acostada en la cama, no conseguí dormir. La imagen del arma seguía volviendo, insistente como una pesadilla. Y sí, pensaba para luego alejar el pensamiento, pero volvía cada vez más claro, más definido. Una semana después del incidente del diente perdido, perdí el segundo. Fue por causa de un vaso roto, un simple vaso de vidrio que se resbaló de mis manos durante la cena. El capitán ni siquiera dijo nada, simplemente se levantó, rodeó la mesa y en un movimiento demasiado rápido para defenderme, golpeó mi cara con el dorso de la mano, donde el anillo de graduación de la Academia de Policía funcionó como un arma eficiente. Esta vez, Armando no se quedó solo observando. Cuando vio el daño, mi labio partido y otro diente balanceándose en la encía ensangrentada, algo pareció despertar en él. No dijo nada, no interfirió, pero en la noche vino a mi cuarto. «Carla», susurró parado en la puerta como una sombra. «Esto no está bien. Lo que él está haciendo no es disciplina, es...». No completó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Después de años, era el primer reconocimiento de que lo que vivíamos no era normal, no era aceptable. «¿Por qué solo ahora te das cuenta?», pregunté, la voz distorsionada por la hinchazón. Él bajó los ojos. Yo quería ser como él, fuerte, respetado, pero esto no es fuerza, es... Nuevamente, faltaron palabras. Aquella noche, algo cambió entre Armando y yo. No volvimos a ser los hermanos unidos de la infancia, pero un entendimiento silencioso se formó. Éramos supervivientes del mismo naufragio, aunque él hubiera intentado por años fingir que el barco no se estaba hundiendo. A los 18 años, yo era una sombra de la niña que había sido, 2 dientes menos, cicatrices físicas que el tiempo amenizaría y heridas emocionales que nunca cerrarían completamente. Mis sueños de estudiar, de tener una profesión, de conocer el mundo más allá de aquellas paredes, habían sido aplastados bajo la bota pulida del capitán. El incidente que casi me llevó al límite ocurrió una tarde de domingo. El capitán había salido para un compromiso en la policía, alguna ceremonia de condecoración. Mamá aprovechó para llevarme al pueblo para comprar tela para vestidos nuevos. Fue nuestro pequeño acto de rebeldía, salir sin pedir autorización. Estábamos volviendo, cargando nuestras compras, cuando lo vimos en la esquina conversando con otros oficiales. Intentamos dar media vuelta, pero era demasiado tarde. Él nos vio. No dijo nada allí frente a los colegas, apenas saludó como el marido y padrastro amoroso que todos en el pueblo pensaban que era. El castigo vino en la noche. Por primera vez, mamá también recibió la misma disciplina que yo. Observé paralizada por el horror, mientras él meticulosamente corregía nuestra desobediencia. Cuando terminó, ambas estábamos en el suelo de la sala, abrazadas una a la otra, como sobrevivientes de un desastre. Fue allí,
sintiendo el cuerpo frágil de mi madre temblando junto al mío, que tomé mi decisión. Aquello no podía continuar. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa. La idea que había surgido semanas antes, al ver el arma de reserva, ahora tomaba forma definida en mi mente. No sería fácil, sería peligroso. Pero vivir de aquella manera ya no era vivir. Era apenas sobrevivir un día tras otro, esperando el próximo golpe, la próxima humillación. Aquella noche, cuando todos dormían, hice un juramento silencioso para mí misma. Aquello terminaría. De un modo u otro. Los días que siguieron al incidente de la salida no autorizada fueron tensos como nunca antes. El capitán parecía estar observándonos constantemente, como una serpiente lista para atacar. Había una energía diferente en él, una expectativa macabra, como si estuviera apenas esperando el próximo error para justificar un castigo aún más severo. Mamá andaba por la casa como un fantasma, evitando cualquier ruido, cualquier gesto que pudiera atraer atención. Su rostro, antes bonito y lleno de vida, ahora parecía una máscara de cera, con ojos opacos que habían perdido cualquier esperanza. Las marcas moradas en sus brazos estaban escondidas bajo mangas largas, incluso en el calor de enero. Una tarde, mientras arreglaba el cuarto del capitán y de mamá, tarea que él insistía que yo hiciera diariamente, encontré algo que me heló la sangre. Era una libreta pequeña, de esas de bolsillo, escondida entre su ropa. Nunca había visto esa libreta antes, y movida por una curiosidad que era más fuerte que el miedo, la abrí. Lo que encontré allí fue como recibir un puñetazo en el estómago. En letras meticulosas, propias de un hombre que valoraba el orden por encima de todo, había una lista de infracciones mías y de mamá, con fechas, descripciones detalladas y, lo más perturbador, correcciones pendientes. El capitán estaba manteniendo un registro, como si fuéramos prisioneras en su campo de concentración particular. Y por la cantidad de ítems marcados como pendientes, estaba guardando castigos para aplicar en el momento que juzgara adecuado. Cerré la libreta con las manos temblorosas y la coloqué exactamente donde estaba. En aquel momento, una certeza se formó dentro de mí. No era apenas una cuestión de aguantar hasta que las cosas mejoraran. Nunca mejorarían. De hecho, por lo que vi en la libreta, estaban a punto de empeorar considerablemente. Por la noche, acostada en la cama, no conseguía dormir. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. ¿Decidirá cobrar alguno de los castigos pendientes? La lista era larga. Algunas de las infracciones se remontaban a meses atrás, cosas pequeñas, insignificantes, que él había anotado meticulosamente. Respondió mirando hacia un lado, no a los ojos. Sirvió el café tibio. Ropa mal planchada. Fue en esa noche de insomnio que el plan comenzó a tomar forma concreta. No sería apenas un impulso desesperado, sino algo calculado. Yo observaba la rutina del capitán desde hacía años. Ahora eso me sería útil. Sabía que los miércoles él llegaba más tarde, pues tenía reunión con el comando. Sabía que en esas noches frecuentemente pasaba por el bar antes de venir a casa. Sabía que guardaba el arma de reserva siempre en el mismo lugar y que mamá y Armando dormían profundamente después de las 10. La idea era arriesgada, pero no veía otra salida. ¿Denunciar a quién? Él era la autoridad en el pueblo. Sus colegas venían a cenar a casa, veían cómo nos trataba en público, el marido y padrastro ejemplar. Nadie nos creería contra su palabra. ¿Huir a dónde? Sin dinero, sin educación completa, ¿cómo sobreviviríamos? Y aunque consiguiéramos huir, él nos encontraría. Un capitán de la Policía Federal tiene recursos, contactos. No habría escondite lo suficientemente seguro. El miércoles siguiente puse el plan en acción. Pedí a mamá que me dejara preparar la cena, algo inusual, ya que esa era una tarea exclusivamente de ella. Pareces cansada, mamá. Deja que yo lo haga hoy, dije, intentando mantener la voz natural. Ella aceptó, sorprendida, pero agradecida por el descanso.
Mientras cocinaba, memoricé cada detalle del plan. El arma estaba en el tercer espacio del armario, entre las camisas blancas. El capitán llegaría alrededor de las 9. Mamá estaría durmiendo a las 10. El patio tenía pasto alto en el fondo cerca del limonero. Un buen lugar para esconder algo temporalmente. Serví la cena a las 8, como él exigía incluso cuando no estaba en casa. Mamá comió poco, como siempre. Armando devoró su porción y fue a su cuarto a estudiar para el concurso de la policía que haría el mes siguiente. La ironía no me escapó. Guardé un plato para el capitán, como era costumbre. A las 9:15 escuché el chirrido del portón. Por los pasos pesados y la manera como la puerta golpeó, supe que venía del bar, probablemente más alterado de lo normal. Le serví la cena en silencio, respondiendo apenas, «Sí, señor», a las pocas preguntas que hizo. Sentí su mirada evaluándome, buscando alguna falla para señalar, pero mantuve la postura perfecta que años de miedo me habían enseñado. Después de la cena, él fue al cuarto. Escuché la ducha siendo abierta. Siempre se bañaba antes de dormir, otro hábito previsible. Esperé en la cocina, lavando los trastes con cuidado para no hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que tenía certeza de que podía ser escuchado en toda la casa. Cuando el ruido de la ducha paró, esperé 15 minutos más, tiempo suficiente para que él se vistiera y se preparara para dormir. Entonces, con pasos silenciosos, fui hasta el cuarto de ellos. La puerta estaba entreabierta. Otro hábito de él. Nunca cerraba completamente las puertas, pues le gustaba oír todo lo que sucedía en la casa. Espié por la rendija. Mamá ya estaba acostada de espaldas a la puerta. El capitán estaba sentado en el borde de la cama, de espaldas a mí, pasando algún tipo de pomada en las manos, probablemente para las articulaciones doloridas, de las que siempre se quejaba. El armario estaba del otro lado del cuarto, parcialmente abierto. Era el momento perfecto, pero no conseguí moverme. Mis pies parecían clavados al suelo, mi respiración atrapada en la garganta. Una cosa era planear, otra, muy diferente, era ejecutar. Retrocedí, volviendo a mi cuarto con el corazón disparado. Acostada en la cama, me llamé cobarde. La lista de correcciones pendientes volvió a mi mente junto con la imagen del rostro lastimado de mamá, de su mirada apagada y mis propias heridas, los dientes perdidos, las humillaciones diarias. Pero aún así no conseguí actuar. No aquella noche. En la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña. El capitán ya había salido para el trabajo, como siempre. Mamá preparaba el café en silencio. Cuando me senté a la mesa, ella me sirvió, y entonces noté algo en su rostro. Un nuevo hematoma fresco, cerca del ojo izquierdo. Otra corrección aplicada mientras yo me acobardaba. «¿Qué pasó, mamá?», pregunté, aunque sabía la respuesta. Ella desvió la mirada. «Nada», me golpeé con la esquina del armario. La mentira era tan obvia, tan ensayada, que sentí una ola de náusea. ¿Cuántas veces ella había dicho esto a vecinos, a parientes, a sí misma? ¿Cuántas esquinas de armarios imaginarios nos habían lastimado a las dos a lo largo de los años? En aquel momento, algo dentro de mí se endureció. El miedo dio lugar a una determinación fría, calculadora. No podía postergar más. Tendría que ser aquella noche. El día se arrastró como si el tiempo estuviera siendo estirado. Hice mis tareas mecánicamente, pensando apenas en lo que vendría. Cuando la noche llegó, repetí el ritual. Preparé la cena, serví, limpié. El capitán estaba especialmente crítico, quejándose de la comida, del modo como la mesa estaba puesta, de la manera como yo respondía. Cada crítica era una confirmación de que mi decisión estaba correcta. Después que él fue al cuarto, esperé. Esta vez, no dejaría que el miedo me paralizara. Cuando la casa quedó en silencio, me moví. No fui al cuarto de ellos como en la noche anterior. En vez de eso, aproveché que él había dejado el uniforme para ser lavado y fui hasta el área de servicio. El uniforme estaba doblado sobre el lavadero, esperando para ser lavado en la mañana siguiente. Con cuidado, busqué en los bolsillos.
Nada. Verifiqué nuevamente, apenas un pañuelo y algunas monedas. Entonces recordé, él siempre vaciaba los bolsillos antes de dejar la ropa para lavar. Otra regla inviolable de la casa. Mi plan estaba desmoronándose antes mismo de comenzar. Sin acceso al arma, ¿qué podría hacer? La desesperanza comenzó a invadirme nuevamente. Fue cuando noté algo. La puerta del despacho de él estaba abierta, una habitación pequeña, casi un closet, donde guardaba documentos importantes y, sí, donde a veces dejaba el arma de reserva cuando llegaba tarde y no quería hacer ruido en el cuarto. Con el corazón a saltos, me aproximé al despacho. La puerta estaba apenas entornada, no completamente cerrada. La empujé levemente y me asomé. En el escritorio, iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana pequeña, estaba el estuche de cuero que yo conocía bien, el estuche del arma. Mis manos temblaban tanto que casi no conseguía abrir el cierre. Cuando finalmente lo hice, allí estaba ella, la pistola negra, pesada, cargada con el poder de cambiar destinos. Nunca había sostenido un arma antes. El peso me sorprendió, así como la sensación fría del metal contra mi piel. Cerré el estuche vacío y lo dejé exactamente donde estaba. Escondí el arma bajo la blusa y salí silenciosamente del despacho. Cada tabla del piso parecía querer denunciarme, crujiendo bajo mis pies, pero conseguí llegar hasta la puerta trasera sin despertar a nadie. El patio estaba oscuro y silencioso, apenas iluminado por la luna creciente. El pasto alto en el fondo, cerca del limonero, era el escondite perfecto. Me arrodillé y con las manos aún temblorosas, escondí el arma entre las raíces del árbol, cubriéndola con tierra suelta y pasto. Marqué el lugar mentalmente, asegurándome de que podría encontrarlo nuevamente. Volví adentro, lavé mis manos en el fregadero de la cocina y fui a mi cuarto. Acostada en la cama, mirando al techo, sabía que había cruzado una línea de la cual no podría volver. El arma del capitán estaba desaparecida. Cuando lo notara, y lo notaría tarde o temprano, el infierno se abriría. Él revisaría la casa, interrogaría a cada uno de nosotros, y el castigo para el culpable sería inimaginable. Pero yo no pretendía estar allí cuando eso sucediera, ni pretendía que él estuviera en condiciones de castigar a alguien. En la mañana siguiente, desperté antes que todos. El sol apenas había nacido cuando salí al patio con la excusa de recoger limones para el desayuno. En realidad, quería verificar si el arma continuaba donde la había escondido. Estaba allí, apenas una pequeña elevación en la tierra, denunciando su presencia. El día transcurrió normalmente. El capitán salió para el trabajo. Armando fue a sus clases en la escuela técnica. Mamá y yo nos quedamos en casa cumpliendo nuestras tareas rutinarias, excepto que nada tenía de normal para mí. Cada minuto que pasaba era un minuto más cerca del momento decisivo. Por la tarde, el capitán volvió más temprano de lo habitual. Había algo diferente en él, una energía contenida, una tensión visible en la manera como andaba por la casa, examinando cada rincón. Cuando pasó por el despacho, se detuvo. Se quedó allí parado en la puerta por un tiempo que pareció una eternidad. Después entró cerrando la puerta tras de sí. El silencio que siguió fue el más pesado que jamás sentí. Mamá y yo estábamos en la cocina preparando la cena, ambas percibiendo que algo estaba mal, pero sin coraje de comentarlo. Minutos después, él salió del despacho y fue directo al cuarto. Más silencio. Y entonces el sonido que yo temía. Cajones siendo abiertos con fuerza, objetos siendo movidos. Él lo había notado. Guadalupe, Carla, vengan aquí ahora. La voz de él resonó por la casa como un trueno. Intercambiamos una mirada rápida, mamá y yo. En la suya vi miedo. En la mía, ella debe haber visto algo diferente, porque frunció el ceño, confusa. El capitán nos esperaba en medio de la sala, el rostro rojo de furia contenida. Mi arma desapareció, la de reserva. Quiero saber dónde está, y quiero saberlo ahora. Mamá palideció. ¿Qué arma, Augusto? No sé de qué estás hablando. Mentí con la misma convicción.
No vi ningún arma, señor. Él nos observó por un largo momento, los ojos pasando de una a otra, como si pudiera arrancar la verdad apenas con la mirada. Si descubro que una de ustedes está mintiendo, dejó la amenaza en el aire, más aterradora por no ser explícita. Aquella noche, nadie durmió tranquilo en la casa. El capitán revisó cada habitación, abrió cada cajón, miró debajo de cada mueble. No encontró nada, claro. No buscó en el patio. ¿Por qué buscaría? En su mente ordenada y jerárquica, no tenía sentido que un arma estuviera enterrada bajo el limonero. Al día siguiente, la tensión era palpable. El capitán salió temprano, diciendo que registraría la desaparición del arma en el cuartel. Si alguien la usó para algo, lo sabré, y quien hizo esto va a desear no haber nacido. Cuando él salió, miré a mamá. Había algo diferente en ella también, un brillo en los ojos que no veía hace años. «¿Fuiste tú, verdad?», preguntó en voz baja. No respondí, lo que fue respuesta suficiente. «¿Qué pretendes hacer, Carla?». Su voz no era acusatoria, era curiosa, casi esperanzada. «Lo que debería haber sido hecho hace mucho tiempo, mamá». Ella asintió lentamente. No dijo nada más, pero sentí que de alguna forma tenía su aprobación silenciosa. Aquella noche el capitán llegó tarde. Por el olor, había pasado por el bar nuevamente. Estaba de mal humor, refunfuñando sobre incompetencia, sobre cómo nadie tomaba en serio la desaparición del arma. «Voy a tener que reemplazarla de mi propio bolsillo», se quejó durante la cena. «Esos idiotas creen que las armas brotan de los árboles». La ironía de la frase casi me hizo sonreír. Casi. Después que él fue a dormir, más tarde de lo habitual, tras beber casi media botella de tequila en la sala, esperé. Esta vez, la espera no era para robar el arma. El arma ya estaba conmigo. La espera era para usarla. La madrugada estaba caliente y sofocante, típica de enero en Guerrero. El sudor escurría por mi espalda mientras me escabullía por el patio hasta el limonero. La tierra estaba suelta, fácil de remover con las manos. En pocos segundos, mis dedos encontraron el metal frío de la pistola. Limpié la tierra del arma con cuidado, verificando si estaba en condiciones de uso. No sabía mucho sobre armas, pero el capitán a veces hablaba sobre cómo mantenerlas, y yo había prestado atención. La pistola parecía en perfecto estado, a pesar de la noche pasada en la tierra húmeda. Con el arma segura en las manos, volví a la casa. Cada paso era como caminar en un sueño o pesadilla. Parte de mí aún no creía en lo que estaba a punto de hacer. Pero otra parte, la parte que había sufrido años de abusos, que había visto el sufrimiento de mi madre, que cargaba las cicatrices físicas y emocionales infligidas por aquel hombre. Esa parte sabía que no había vuelta atrás. El pasillo hasta el cuarto del capitán y de mamá nunca me pareció tan largo. La puerta estaba entreabierta, como siempre. De dentro venía el sonido de sus ronquidos, pesados por el alcohol. Empujé la puerta levemente, tratando de no hacer ruido. El cuarto estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana. Conseguía ver la silueta de los dos en la cama. Mamá de un lado, el capitán del otro. Él dormía boca arriba, el pecho subiendo y bajando con la respiración pesada. Me aproximé lentamente, el arma ahora firme en mis manos. El miedo había dado lugar a una calma extraña, casi sobrenatural. Era como si estuviera fuera de mi cuerpo, observando la escena desde lejos. Me detuve al lado de la cama, mirando al hombre que había transformado nuestra vida en un infierno. En el sueño, su rostro estaba relajado, casi pacífico, tan diferente de la máscara de autoridad y crueldad que usaba cuando estaba despierto. Por un breve momento dudé. ¿Sería capaz de hacer esto? Entonces recordé todo. Los años de humillación, los gritos, los golpes, los dientes perdidos, la mirada muerta de mamá, la libreta con la lista de correcciones pendientes. La certeza de que mientras él viviera, nunca estaríamos libres. Apunté el arma. El disparo sonó como un trueno en la noche silenciosa. Un instante después, todo cambió para siempre.
Mamá despertó sobresaltada, sus ojos desorbitados de horror cuando comprendió lo que había sucedido. El capitán Augusto no se movió más. La cama, antes territorio de nuestro miedo, se transformó en el escenario de nuestra liberación. «Dios mío, Carla, ¿qué hiciste?», susurró mamá, la voz temblorosa, las manos cubriendo la boca. Me quedé allí paralizada, el arma aún caliente en mis manos. Una extraña calma me invadió, como si una tormenta que había rugido dentro de mí por años finalmente hubiera pasado. Los sonidos parecían distantes, amortiguados, como si estuviera bajo el agua. Armando apareció en la puerta, despertado por el ruido. Sus ojos, soñolientos al principio, pronto se agrandaron al comprender la escena. Miró al capitán, al arma en mis manos, y entonces directamente a mis ojos. Pensé que gritaría, que correría a buscar ayuda, que me denunciaría. Al final, por años, él había sido el aprendiz fiel del capitán, absorbiendo sus valores, imitando sus gestos. Pero algo inesperado sucedió. Armando entró al cuarto, cerró la puerta tras de sí y con una voz que no reconocí de inmediato, más grave, más decidida, dijo: «Necesitamos sacarlo de aquí ahora». Aquella noche se transformó en una pesadilla febril de acciones prácticas. Armando asumió el mando con una eficiencia sorprendente, como si hubiera ensayado aquel momento. «Necesitamos cobijas y cuerdas. Vamos a llevarlo al patio trasero». Mamá permanecía sentada en la cama, los ojos fijos en el cuerpo inmóvil del marido. «¿Se fue de verdad?», preguntó, la voz pequeña, como la de una niña perdida. «Sí, mamá», respondió Armando con una gentileza que no veía en él hace años. «Nunca más va a lastimarlas». Mientras mamá se quedaba en el cuarto, Armando y yo ejecutamos el plan improvisado. Envolvimos el cuerpo en cobijas viejas, lo atamos con cuerdas para facilitar el transporte. Fue difícil, pesado, pero el miedo y la adrenalina nos dieron fuerzas que no sabíamos poseer. En el fondo del patio, detrás del limonero, donde el arma había pasado la noche anterior, Armando comenzó a cavar. La tierra estaba blanda por causa de la lluvia reciente, lo que facilitó el trabajo. Yo lo ayudaba como podía, alternándonos en la tarea de excavar el hoyo, que sería lo suficientemente grande. Mientras cavábamos, Armando habló bajito, como si temiera que las paredes de la casa pudieran escucharnos. Yo sabía que un día esto iba a pasar. No sabía cómo, ni cuándo, pero sabía que tenía que terminar. «¿Por qué nunca nos ayudaste?», pregunté, las manos doloridas por el esfuerzo de cavar. «¿Por qué te quedabas de su lado?». Armando se detuvo, apoyándose en la pala. En la oscuridad, su rostro parecía más viejo, más cansado de lo que un muchacho de 20 años debería parecer. Al principio, realmente creía que él tenía razón, que la disciplina era necesaria, que los hombres debían mandar. Yo quería ser como él, respetado, temido. Retomó la excavación antes de continuar. «Pero cuando vi lo que le hizo a tu cara, cuando vi los dientes, algo se rompió dentro de mí. Me di cuenta de que no era disciplina, era crueldad, no era fuerza, era cobardía». Una lágrima solitaria corrió por el rostro sucio de tierra de mi hermano. «Perdóname, Carla. Debí haberlas protegido». No respondí de inmediato. Años de resentimiento no desaparecen en una única noche. Pero asentí, reconociendo su dolor, su culpa. Tal vez el perdón vendría con el tiempo. Cuando el hoyo estaba lo suficientemente profundo, colocamos el cuerpo envuelto en las cobijas dentro de él. Armando tomó la pala para comenzar a cubrirlo con tierra, pero lo detuve. «Espera», dije, y me arrodillé al borde del hoyo. Miré una última vez al bulto cubierto que representaba al hombre que había transformado nuestra vida en un infierno. No sentí remordimiento, solo un alivio inmenso. «Esto es por lo que le hiciste a nuestra familia», susurré, arrojando la primera palada de tierra. Trabajamos en silencio por los siguientes minutos, cubriendo el hoyo, alisando la tierra, esparciendo hojas secas por encima para disimular el lugar. Cuando terminamos, parecía que nada había sido perturbado.
El limonero continuaba allí, sus hojas balanceándose levemente en la brisa nocturna, guardián silencioso de nuestro secreto. Volvimos a casa exhaustos, sucios de tierra. Mamá todavía estaba en el cuarto, sentada en el borde de la cama, mirando al espacio vacío donde antes había un hombre que ella temía más de lo que amaba. «Está hecho», dijo Armando. «Ahora necesitamos limpiar todo y decidir qué hacer a continuación». Fue una larga noche de limpieza. Cada vestigio, cada gota, cada evidencia de lo que había sucedido necesitaba desaparecer. Cambiamos las sábanas, fregamos el piso, limpiamos el arma y la colocamos de vuelta en el estuche en el despacho. Un detalle crucial del plan que Armando desarrolló mientras trabajábamos. «Mañana vamos a decir que él salió temprano antes de que despertáramos», explicó. «Que llevó una maleta, parecía apurado. Si alguien pregunta, no sabemos a dónde fue. Tal vez fue transferido de emergencia. Tal vez fue a investigar el caso del arma desaparecida. No sabemos». «¿Y si no nos creen?», preguntó mamá, la voz débil. «Van a creer», respondió Armando con firmeza. «Hombres como él con autoridad a veces desaparecen en misiones. Nadie va a cuestionar mucho, al menos no al principio». Cuando el sol comenzó a salir, estábamos sentados en la cocina, tomando café en silencio. El cansancio pesaba en nosotros, pero también una extraña ligereza. Era como si el aire de la casa estuviera diferente, más respirable. «No podemos quedarnos aquí», dije finalmente. «Esta casa...» No conseguí terminar la frase. «Está maldita», completó mamá, sorprendiéndome con la firmeza en la voz. Era la primera frase completa que decía desde lo ocurrido. «Nunca fuimos felices aquí, nunca lo seremos». Armando asintió. «¿Podemos venderla? Decir que nos vamos a mudar más cerca de la familia, ya que el capitán desapareció». Dudó en la última palabra, como si probara cómo sonaba. «Con el dinero, podemos comenzar de nuevo en otro lugar. Lejos de aquí», añadí. «Bien lejos». En las semanas siguientes, vivimos en una extraña normalidad. Armando tomó para sí el papel de comunicar la desaparición del capitán a los colegas de la policía. Estaba preocupado por la desaparición del arma. Dijo que iba a investigar personalmente, llevó algunas ropas, dijo que podía demorar. Los colegas aceptaron la explicación sin muchos cuestionamientos, como Armando había previsto. Al final, misiones secretas no eran inusuales. Con el pasar de los días, algunos vinieron a preguntar si teníamos noticias, si él había telefoneado. Siempre respondíamos que no, con expresiones de preocupación cuidadosamente ensayadas. La investigación oficial comenzó apenas un mes después, cuando la ausencia prolongada se volvió imposible de ignorar. Policías vinieron a la casa, hicieron preguntas, anotaron respuestas. Éramos la familia preocupada, ansiosa por noticias. Armando, el hijo dedicado, asumiendo responsabilidades en la ausencia del padrastro. Mamá, la esposa aprensiva, rezando por el regreso del marido. Yo, la hijastra obediente, ayudando a mantener la casa en orden mientras esperábamos. Nadie cuestionó los 2 dientes que faltaban en mi sonrisa. Nadie preguntó sobre los hematomas que todavía estaban desapareciendo de los brazos de mamá. Nadie sospechó que la familia enlutada por la ausencia en realidad celebraba silenciosamente la libertad recién adquirida. Vendimos la casa 3 meses después. Un buen precio, suficiente para comprar pasajes para los 3 y comenzar una vida nueva en Monterrey, Nuevo León, tan lejos de Taxco como conseguimos planear. La noche antes de la partida, volví al patio una última vez. El limonero continuaba allí, sus hojas balanceándose en la brisa nocturna, guardando nuestro secreto. Recogí un limón, sintiendo su peso en la mano, el olor ácido y fresco. Era el último fruto que llevaría de aquella casa, un recordatorio agridulce del precio de nuestra libertad. Cuando el autobús partió de la terminal de Taxco a la mañana siguiente, miré por la ventana viendo al pueblo quedarse atrás. Mamá sostenía mi mano, sus dedos entrelazados con los míos con una fuerza renovada.
Armando estaba sentado del otro lado del pasillo, mirando hacia adelante, como si no quisiera dar ni una mirada más al pasado. «Vamos a estar bien, ¿verdad?», preguntó mamá en voz baja. «Vamos», respondí, apretando su mano. «Ahora somos libres». Durante el largo viaje a Monterrey, mientras mamá y Armando dormían, me quedé despierta, mirando el paisaje cambiar por la ventana del autobús. Campos, pueblos pequeños, carreteras que se extendían hasta el horizonte. Cada kilómetro nos alejaba no solo de Taxco, sino también de la vida que habíamos sido forzados a vivir. No sentía remordimiento. Tal vez debería, pero no sentía. Veía aquella noche no como un crimen, sino como una liberación. Muchos juzgarían mi acción, pero pocos comprenderían la desesperación que lleva a una persona a tal extremo. Cuando todas las puertas están cerradas, cuando la ley protege al opresor, cuando no hay a dónde huir o a quién recurrir, ¿qué queda? Llegamos a Monterrey en un atardecer lluvioso. La ciudad era más grande que Taxco, más movida, llena de posibilidades. Nadie nos conocía allí. Nadie sabía sobre los dientes perdidos, sobre los hematomas, sobre el limonero en el patio. Éramos apenas una familia, madre, hija e hijo, buscando un nuevo comienzo. Alquilamos una casa pequeña en un barrio sencillo. Mamá volvió a coser, ahora con una clientela nueva que admiraba su talento. Armando consiguió un empleo en un taller mecánico, lejos de la policía, lejos de la figura paterna que casi lo transformó en algo que él no era. Y yo, a los 18 años, con toda la vida por delante, me matriculé para terminar los estudios que el capitán había interrumpido. Por la noche, a veces, despertaba sobresaltada, el sonido del disparo resonando en mis sueños. Veía el rostro del capitán, no con rabia o dolor, sino con aquella expresión de sorpresa, como si hasta el último momento no creyera que alguien osaría desafiar su autoridad. Pero estas pesadillas fueron haciéndose más raras con el pasar de los meses. La nueva vida, el aire diferente, la ausencia del miedo constante, todo esto fue curando heridas que yo pensaba que eran permanentes. Un año después de nuestra llegada a Monterrey, en una tarde soleada, Armando vino a encontrarme en el pequeño jardín que había comenzado a cultivar en el fondo de nuestra casa nueva. «Hay una clínica dental abriendo aquí cerca», dijo, extendiéndome un folleto. «Están ofreciendo precios especiales para nuevos pacientes. Pensé que tal vez querrías verificar». Miré el folleto, después a mi hermano. El gesto significaba mucho más de lo que aparentaba. Era un reconocimiento de lo que había perdido, una oferta de reparación. «Gracias», respondí tomando el papel. 2 semanas después, sentada en la silla del dentista, mientras él examinaba el espacio de los dientes perdidos y discutía opciones de prótesis, sentí una ola de emoción invadirme. No era apenas sobre recuperar dientes, era sobre recuperar partes de mí que el capitán había intentado destruir. Nuestra vida en Monterrey no fue perfecta, pero fue nuestra, libre de gritos, de castigos, de miedo constante. Mamá sonreía más, canturreaba mientras cosía, como en los tiempos antiguos. Armando encontró su propio camino lejos de la sombra militar que casi lo engulló. Y yo aprendí que sobrevivir no siempre sigue las reglas que nos enseñaron. A veces, cuando estamos acorralados, cuando todas las salidas convencionales están bloqueadas, necesitamos crear nuestra propia puerta. Incluso si esa puerta lleva a lugares que nunca imaginamos visitar, incluso si el precio es alto, incluso si el resto del mundo no entiende, porque al final lo que importa no es el juicio de los otros, es poder respirar sin miedo, es recuperar el control de la propia vida, es mirar al espejo y reconocer a la persona que nos mira de vuelta. Y fue exactamente eso lo que hice aquella noche bajo el limonero. 54 años pasaron desde aquella noche bajo el limonero, una vida entera. Hoy, a los 72 años, sentada en el portal de mi casa en Cuernavaca, veo el mundo con ojos diferentes. El tiempo no borra ciertas memorias, pero nos enseña a convivir con ellas, a encontrar paz, incluso cargando cicatrices. Nuestra vida en Monterrey fue un nuevo comienzo.
Mamá reabrió su pequeño taller de costura que prosperó con el tiempo. Armando se convirtió en un mecánico respetado, eventualmente abriendo su propio taller. Y yo, con la determinación de quien sabe el valor de la libertad, terminé mis estudios y me gradué como maestra de primaria. Fue en Monterrey donde conocí a Osvaldo, un hombre gentil, profesor de matemáticas en la misma escuela donde comencé a enseñar. Al principio, tenía miedo de acercarme. El fantasma del capitán todavía me perseguía, haciéndome desconfiar de cualquier figura masculina de autoridad. Pero Osvaldo era diferente. Nunca levantaba la voz, pedía mis opiniones, respetaba mis silencios cuando yo no quería hablar sobre el pasado. Nos casamos en una ceremonia sencilla, apenas con la familia y algunos amigos cercanos. Mamá lloró durante toda la celebración. Lágrimas de alegría. Finalmente, Armando fue mi padrino, orgulloso en su traje bien planchado, tan diferente del muchacho que casi se perdió en la sombra de un hombre cruel. Osvaldo y yo tuvimos 2 hijos, Renato y Luciana. Los crié con todo el amor y libertad que me fueron negados en la infancia. Nunca levanté la mano contra ellos, nunca usé el miedo como herramienta de educación. Les enseñé sobre respeto, igualdad y la importancia de defender a los más vulnerables. Mamá vivió con nosotros hasta el final de su vida, rodeada de cariño y respeto. Poco a poco, aquella mujer que había sido reducida a una sombra volvió a brillar. Se convirtió en la abuela que contaba historias, que enseñaba recetas antiguas, que reía con los nietos. Partió serenamente a los 76 años en su sueño, con una sonrisa en el rostro, un fin tan diferente del que podría haber sido. Armando se casó con Marilda, una joven profesora de Monterrey, y tuvo 3 hijos. Nuestra relación, antes marcada por resentimientos y silencios, se transformó en una amistad sólida. Nunca hablábamos abiertamente sobre aquella noche, pero había un entendimiento silencioso entre nosotros, un lazo forjado en el momento más extremo de nuestras vidas. Por 30 años construimos nuestra vida en Monterrey. Yo enseñaba, cuidaba de la familia, cultivaba un pequeño jardín en el fondo de casa, tal vez inspirada por el limonero que quedó atrás, pero plantando apenas cosas que traían belleza y cura, nunca secretos. La mudanza a Cuernavaca ocurrió después de la jubilación. Osvaldo y yo queríamos un lugar más tranquilo, más cercano a la naturaleza. Renato ya estaba establecido en Querétaro como ingeniero y Luciana trabajaba como médica en Ciudad de México. Éramos apenas nosotros 2, nuevamente, libres para elegir un nuevo camino. Elegimos Cuernavaca por casualidad, o tal vez no haya sido casualidad. Visitamos la ciudad durante un viaje de vacaciones, y me encantó la simplicidad del lugar, con su clima primaveral todo el año, con el calor humano de los habitantes. Tal vez inconscientemente buscaba volver a Morelos, no para revivir el pasado, sino para hacer las paces con él. Compramos esta casita en la calle de las Bugambilias, con un patio lo suficientemente grande para que yo expandiera mi pasión por las plantas. Osvaldo, siempre apoyando mis intereses, me ayudó a construir canteros, a instalar un sistema de riego, a investigar sobre hierbas medicinales que yo podría cultivar. Fue aquí, en este pedazo de tierra, que encontré mi verdadera vocación a los 45 años. Comencé estudiando libros sobre fitoterapia, después hice cursos a distancia, participé en encuentros con curanderos locales, aprendí con los más viejos de la región, transformé el conocimiento en práctica, cultivando hierbas, preparando remedios caseros, ayudando a vecinos con problemas de salud simples. Osvaldo partió hace 5 años, víctima de un infarto fulminante mientras trabajaba en el jardín que tanto amábamos. Fue una pérdida dolorosa, pero diferente de todas las otras que viví. No hubo violencia, no hubo crueldad, apenas el ciclo natural de la vida completándose. Lloré por mi compañero de 4 décadas, por el hombre gentil que me enseñó que no todos los hombres son como el capitán. Hoy mi rutina es simple y gratificante. Despierto con el sol, tomo mi café, observando los pájaros que visitan el jardín. Paso las mañanas cuidando las plantas, cosechando lo que está listo,
plantando nuevos canteros cuando la estación lo permite. Preparo mis tés, pomadas y infusiones en la cocina que Osvaldo reformó especialmente para ese fin, con encimeras de madera y estanterías llenas de frascos etiquetados. Por las tardes recibo visitas, vecinos que vienen a buscar remedios para dolores en las articulaciones, jóvenes madres preocupadas con resfriados de niños, ancianos en busca de algo para mejorar el sueño. No cobro por estas consultas improvisadas, apenas acepto lo que ofrecen a cambio. Un pastel casero, huevos frescos, la promesa de una visita el domingo. Renato y Luciana vienen a visitarme siempre que pueden, trayendo a mis 5 nietos. La casa se llena de vida, de risas, de historias. Ellos adoran el jardín, especialmente el área de las hierbas aromáticas, donde el olor de romero, albahaca y lavanda se mezcla con el aroma de la tierra mojada después de la lluvia. Mis nietos me llaman abuelita de las plantas. No saben mucho sobre mi pasado, apenas lo suficiente para entender que no siempre fui la abuela serena que conocen hoy. Renato y Luciana saben más, claro. Les conté partes de la historia cuando alcanzaron la edad adulta, omitiendo apenas los detalles más sombríos. Ellos entendieron, o al menos aceptaron, que ciertas elecciones son hechas en circunstancias que espero que nunca necesiten enfrentar. Cuando los nietos preguntan sobre los 2 dientes del frente, que no son naturales, incluso con las modernas prótesis que tengo hoy, digo apenas que fue un accidente de infancia, una media verdad que ahorra a sus mentes jóvenes de historias demasiado pesadas para cargar. En las noches de tormenta, cuando el viento sacude las ventanas y los truenos hacen temblar la casa, todavía despierto sobresaltada a veces. Por un breve momento, estoy de vuelta a aquella noche, con el arma en las manos, el corazón acelerado. Pero entonces miro alrededor, veo las paredes de mi casa en Cuernavaca, siento el olor de las hierbas secándose en la cocina y vuelvo al presente. Seguridad. La paz que conquisté a un precio demasiado alto. No me arrepiento de lo que hice. Tal vez eso me haga una persona terrible a los ojos de algunos. Pero cuando todas las opciones se acaban, cuando el sistema que debería proteger se vuelve cómplice del abuso, queda apenas la elección más difícil de todas: sobrevivir. A veces, cuando estoy sola en el jardín, conversando con mis plantas como si pudieran escucharme, pienso en cómo la vida es extraña en sus caminos. Cómo aquella niña asustada de Taxco, con 2 dientes menos y el cuerpo marcado por años de abuso, se transformó en esta señora de cabellos blancos que cultiva hierbas curativas. Tal vez sea eso lo que hago al final de cuentas: cultivar cura para los otros con mis hierbas y conocimientos, y para mí misma, con el ritual diario de meter las manos en la tierra, de cuidar seres vivos, de transformar lo que podría haber sido apenas amargura en algo que beneficia al prójimo. Los vecinos me respetan. Los niños de la calle me llaman Doña Carla de las Hierbas y vienen a pedir historias y dulces de jengibre caseros. Nadie aquí sabe sobre el limonero en Taxco, sobre el capitán, sobre la noche que cambió todo. Conocen apenas a la señora tranquila que vive en la casa con el jardín florido, que siempre tiene un té para ofrecer, un oído atento para escuchar problemas. Y tal vez sea mejor así. No somos apenas nuestras elecciones más difíciles, nuestras acciones más extremas. Somos la suma de todo: los traumas y las curas, las caídas y las recuperaciones, las noches de desesperación y las mañanas de esperanza. Hoy, sentada en mi portal, observando el atardecer pintar el cielo de Cuernavaca con tonos de naranja y rosa, siento una gratitud profunda por la vida que construí de las cenizas, de lo que podría haber sido apenas una tragedia. Los dientes perdidos fueron sustituidos. Las cicatrices físicas se desvanecieron con el tiempo. Las cicatrices emocionales todavía están ahí, pero aprendí a convivir con ellas, a transformarlas en sabiduría, en comprensión para con el dolor ajeno. Este es mi legado para mis hijos y nietos. No la violencia de una noche, sino la fuerza de todos los días que siguieron. La capacidad de recomenzar, de florecer incluso en el suelo más improbable. La certeza de que,
por más oscura que sea la noche, el amanecer siempre llega, y cuando llega, podemos elegir plantar un nuevo jardín. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí, compartí con ustedes una historia que guardé por mucho tiempo. No es fácil revivir ciertas memorias, pero creo que nuestros testimonios tienen poder cuando son compartidos con quien necesita escuchar. Si estás viviendo una situación de abuso, quiero decirte de corazón a corazón, no estás solo, no mereces lo que estás pasando. Y más importante, existe un camino para salir de ese infierno. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Cuando pienso en la niña que fui, con miedo de respirar en el propio hogar y en la mujer que me convertí, veo que nunca es tarde para buscar una vida diferente. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Cargo marcas visibles e invisibles, pero ninguna de ellas me define por completo. Son apenas partes de la jornada que me trajo hasta aquí, hasta este momento en que puedo compartir mi historia con la esperanza de que ayude a alguien. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. En los momentos más sombríos, cuando todo parecía perdido, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Esa pequeña llama que todos tenemos es más fuerte que cualquier tormenta externa. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron llevarse todo de mí. Ellos podían controlar mi cuerpo, mis movimientos, hasta mi voz por un tiempo. Pero mis pensamientos, mis sueños, mi esencia, esos permanecieron intactos, esperando el momento correcto para florecer nuevamente. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. Es en los momentos de mayor desesperación que encontramos recursos que ni sabíamos poseer. El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Hay cicatrices que nunca desaparecen completamente, pero podemos transformarlas en recordatorios de nuestra resiliencia, no apenas de nuestro dolor. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Cada uno de nosotros tiene esa elección, incluso cuando las opciones parecen limitadas. Podemos elegir sobrevivir, podemos elegir recomenzar, podemos elegir no permitir que el abuso defina quiénes somos. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Caí muchas veces a lo largo de la vida. Hubo días en que el peso de las memorias parecía imposible de cargar, pero cada mañana me levantaba, respiraba profundo y daba un paso más hacia adelante. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta. Como mis plantas, que crecen después de la lluvia fuerte, nosotros también podemos encontrar fuerza para erguirnos nuevamente, más resistentes que antes. Descubrí que mi voz, incluso temblorosa, tiene poder cuando decido usarla. Por años, permanecí en silencio, creyendo que nadie escucharía. Hoy sé que compartir nuestra verdad, incluso que en susurros, puede ser el primer paso para la liberación. La edad me dio sabiduría para entender que nunca es tarde para recomenzar. Construí una vida nueva a los 18 años, reconstruí otra a los 45 y continúo creando nuevos comienzos cada día, a los 72. No existe fecha de vencimiento para la esperanza. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. El abuso, la violencia, el dolor. Ellos son apenas partes de la jornada, no el destino final. El verdadero final de la historia es aquel que elegimos escribir con nuestras propias manos. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. Cada momento de alegría que experimenté después de aquellos años sombríos fue una victoria contra quien intentó destruirme. Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación semejante, sabe que en cada país existen autoridades y organizaciones listas para ayudar.
Busca información sobre protección en tu región. No enfrentes esto solo. Existen personas dispuestas a apoyar, a creer, a ayudar. Las señales de abuso son muchas veces sutiles al inicio. Control excesivo, aislamiento, humillaciones que van aumentando gradualmente. Mantente atento a estas señales en tu vida y en la vida de aquellos que amas. La intervención temprana puede hacer toda la diferencia. La dignidad y el respeto son valores universales. No importa dónde estés, nadie tiene el derecho de herir, de humillar, de controlar a otra persona. Esta verdad trasciende fronteras, culturas, idiomas. Como comunidad global, tenemos responsabilidad unos con otros. No cierres los ojos al sufrimiento ajeno. Extiende tu mano, ofrece ayuda, sé parte de la solución. A veces, un simple «estoy aquí para ti» puede ser lo que alguien necesita para encontrar coraje. Y ahora, mis queridos que me escucharon hasta aquí, les hago un pedido especial. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste una conexión con lo que compartí, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita ahora mismo. Tu suscripción es más que un simple gesto. Es una forma de garantizar que estas historias de superación lleguen a más personas que pueden estar sufriendo en silencio en este exacto momento. Comparte este video inmediatamente con alguien que crees que necesita escuchar este mensaje. Tal vez no sepas, pero aquella tu amiga, vecina o compañera de trabajo puede estar viviendo su propio infierno particular, pensando que no hay salida. Tu compartir puede ser el hilo de esperanza que ella necesita para encontrar coraje. Deja en los comentarios la palabra libertad si viste hasta el final. Es una forma de mostrarnos unos a otros que no estamos solos, que formamos una comunidad de personas que se preocupan, que creen en la posibilidad de nuevos comienzos. Hazlo ahora, no esperes ni un minuto más. Tu acción puede literalmente salvar una vida. Termino con la certeza de que, no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. Y cuando llega, tenemos la oportunidad de plantar un nuevo jardín, de cultivar flores donde antes solo había espinas. Es eso lo que deseo para cada uno de ustedes, el coraje de creer en el amanecer, incluso en la noche más larga.